Todo hablante de una lengua considera que la principal función del lenguaje consiste en dar información sobre la realidad, el entorno, los hechos o sucesos que nos rodean. Las palabras nos permiten entendernos respecto de las cosas y acciones que emprendemos. Cualquier uso de las mismas con otra intencionalidad se tolera, pero se asume poco seria, innecesaria o nada útil, aunque puede ser divertida. Un desperdicio de enunciados que genera confusión, distracciones, malentendidos. Desde esa óptica se considera que el mejor ejemplo de ese empleo equivocado del lenguaje es la literatura. Discurso que resulta difícil de comprender o de interpretación complicada porque no se entiende o parece pretender decir algo diferente, ambiguo, con doble sentido o mensaje oculto. Constituye todo un problema frente a la aparente comunicación transparente del lenguaje requerido por la vida práctica, la actividad social y el conocimiento científico humano. El diccionario de la Real Academia Española respecto del vocablo malentendido señala lo siguiente: mala interpretación, equivocación en el entendimiento de algo. Es decir, entender o interpretar equivocadamente. En consecuencia, los malentendidos son usos del lenguaje que hay que evitar o esclarecer por perjudiciales. ¿Existe un vínculo entre el malentendido y la literatura? O, para decirlo de otro modo, el uso del lenguaje en un poema o un relato literario sería una forma de malentendido. El literato, poeta o narrador no es visto como alguien que no sabe lo que dice, delira, emite mensajes confusos como juegos de palabras sin sentido, como el filósofo Platón, que en 340 años antes de Cristo, en su diálogo República, expulsó a los poetas. Muchas personas creen que el discurso literario, en su argumento o trama, está hecho de malentendidos, que después se esclarecen historias o mensajes falsos y ambiguos que inducen al ocio, a la concupiscencia, al desorden. Roland Barthes se preguntaba, leyendo Un corazón simple de Flaubert, cuando éste describe la sala en que está Madame Auban, ¿qué hace un barómetro sobre un viejo piano? Para el analista estructural promovido por el crítico, aparece como fundamental el separar o sistematizar las grandes articulaciones de un relato. Esto supone dejar de lado los detalles superfluos, eliminarlos todos de la lectura para enfatizar la totalidad de la estructura. Sin embargo, no son simples rellenos, detalles inútiles, ni insignificantes, porque cumplen una función que la exhaustividad de todo análisis no puede dejar de percibir e intentar explicar. Por ser esencialmente predictivo, el enfoque estructural del relato instaura causalmente todo en un esquema global extremo y no considera los numerosos rodeos, retrasos, retrocesos y decepciones que el propio relato impone necesariamente a este esquema. Se puede decir que, en cada articulación del sintagma narrativo, alguien conduce al lector a través del personaje o el héroe. Si actúa de tal manera, si elige tal parte de la alternativa, esto es lo que va a conseguir. ¿Cuál es la explicación posible de la inclusión de estas
descripciones aparentemente inútiles? Desde nuestro punto de vista, el ratificar la naturaleza no factual, es decir, imaginativa, del uso literario del lenguaje escrito. La verosimilitud, en este caso, no es referencial, sino claramente discursiva. Son las reglas genéricas del discurso las que dictan su ley. La descripción aparece así como una especie de carácter propio de los lenguajes llamados superiores, en la medida aparentemente paradójica en que no está justificada por ninguna finalidad de acción o de comunicación. La singularidad de la descripción o del detalle inútil en el tejido narrativo, su soledad, designa una cuestión de la máxima importancia para el análisis estructural de los relatos. Esta cuestión es la siguiente: todo en el relato es significante, y cuando en el sintagma narrativo subsisten ciertas zonas insignificantes, ¿cuál sería en definitiva, si nos podemos permitir hablar en estos términos, la significación de esta insignificancia? La mención al carácter propio de los lenguajes superiores alude a la condición simbólica del lenguaje humano, no reducido a la transmisión de información relevante del entorno, sino capaz de comunicar rasgos imaginativos ficticios e inexistentes. Siguiendo a Barthes, podemos afirmar que la verdad de esta ilusión es esta: eliminado de la enunciación realista a título de significado de denotación, lo real, entre comillas, retorna a título de significado de connotación, pues en el mismo momento en que esos detalles se supone que denotan directamente lo real, no hacen otra cosa que significarlo sin decirlo. El barómetro de Flaubert, la puertecilla de Michelet, en el fondo, no dicen más que esto: nosotros somos lo real. Entonces lo que se está significando es la categoría de lo real y no sus contenidos contingentes. Dicho de otra manera, la misma carencia de significado en provecho del simple referente se convierte en el significante mismo del realismo. Se produce un efecto de realidad base de esa verosimilitud inconfesada que forma la estética de todas las obras más comunes de la modernidad. Esta nueva verosimilitud es muy diferente de la antigua, pues ya no es el respeto a las leyes del género, ni siquiera su máscara, sino que procede de la intención de alterar la naturaleza tripartita del signo para hacer de la anotación el mero encuentro entre un objeto y su expresión. La desintegración del signo, que parece ser la ocupación más importante de la modernidad, está ciertamente presente en la empresa realista, pero de una manera en cierto modo regresiva, ya que se hace en nombre de una plenitud referencial, mientras que hoy en día se trata de lo contrario, de vaciar el signo y de hacer retroceder infinitamente su objeto hasta poner en cuestión de una manera radical la estética secular de la representación. El malentendido literario responde a las representaciones internas que el enunciado lingüístico integra, a pesar de la disparidad de los detalles. La subjetividad de la acción como efecto se percibe en la conceptualización de los elementos que no forman un conjunto estático y prefijado de antemano, sino que varían constantemente con la lectura en paralelo al avance del discurso mismo. Un mismo discurso posibilita inferencias distintas por la subjetividad de la experiencia literaria, sin que pueda agotarse nunca,
En tal sentido, la actividad de la crítica siempre será, respecto de la propuesta materializada en la obra, una posibilidad, el hallazgo de un acontecimiento y, por su carácter variable, siempre aparece como un malentendido, pese a ser asumido intersubjetivamente al inicio como una lectura, interpretación y comprensión atinada o buena. Pareciera que la escritura literaria enfrentara dos actitudes contrapuestas que definen su naturaleza: una intensiva, que pretende evitar la reiteración, la repetición de palabras, acciones y conflictos al asumir el uso literario bajo el principio de la información cerrada, pero abierta a las posibilidades combinatorias de los signos o el lenguaje. Otra, extensiva, que propicia el exceso, la expansión en detalles, excesos y datos triviales que asumen el uso literario como una expansión de formas o palabras ajenas encerradas en la diseminación del sentido. En otras palabras, la literatura como un decir lo justo para dar prioridad al entendimiento y la literatura como decirlo todo para propiciar el malentendido liberador. La redacción literaria como una máquina de concisión y precisión, pero también como un palabreo o exceso que retarda para intensificar el efecto verosímil de la palabra. Podemos precisar que ambas actitudes se corresponden con dos usos del lenguaje: el decir lo exacto, que implica eliminar los excesos, alude al uso simbólico de la palabra, mientras que la pretensión de decirlo todo, que intenta un uso repetido y detalles insulsos, alude a un uso referencial de las palabras. En síntesis, el estilo parco y conciso impone la sugerencia, lo implícito. El estilo detallista y reiterativo asume un efecto de realidad como mirada o estilo. Rancière interpreta ambas alternativas como dos regímenes de escritura o, lo que es lo mismo, dos órdenes o modalidades del malentendido, del inútil desperdicio del lenguaje. En el fondo, se trata de órdenes simbólicos y culturales más que opuestos, complementarios. Ese malentendido es, por ende, perfectamente bien entendido. El artista, según lo presenta Sartre, se aplica a no ser entendido, a decir lo menos posibles, a decir nada. Es una forma de establecer la distancia por la cual el artista se asegura su identidad y la élite del arte se distingue de lo vulgar. El malentendido sería ficticio, sería la ficción que sella el contrato tácito de la élite literaria y de la clase dominante a expensas del público, es decir, a fin de cuentas, del pueblo. La literatura como decirlo todo o efecto de realidad fue dominante en los albores del romanticismo por su capacidad de malentender el malentendido, como en El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. Esta vuelta de tuerca del jugar con palabras tiene pertinencia en una zona oscura o invisible que separa el repertorio ordenado de los significados de las palabras y esa forma específica del uso en la que la alegría de las palabras se emplea para decir la tristeza de los cuerpos. Hay un malentendido simplemente porque uno de los involucrados interpreta mal las actitudes o las palabras del otro, es decir, por discrepancia entre las representaciones internas del enunciador o del enunciatario, porque el malentendido no radica en algún equívoco o en alguna oscuridad del lenguaje, en algún enigma que debe ser interpretado. No es hermenéutico ni ontológico, sino un mal cálculo, una disputa en torno a dos nociones de totalidad: el todo provisto de miembros necesarios y bien articulados en una forma
o el otro indefinidamente fragmentado, pero que resiste sin problemas la imposición de un inventario. Ambos estilos niegan la uniformidad democrática de un cuerpo animado por un alma que determina su forma global. Propugnan una forma de individualidad no molar, sino molecular, fruto de una mezcla indiferente de átomos y encuentros libres y plurales. Como dice Rancière, la literatura está relacionada con la democracia no en términos del gobierno de masas, sino como exceso del vínculo entre palabras y cuerpos. Si la democracia es en principio la invención de palabras, mediante las cuales aquellos que no cuentan se hacen contar, cuestionan así el ordenado reparto de voz y mudez que hace la comunidad política una totalidad orgánica, la escritura literaria en sus dos regímenes de malentendidos introduce un cálculo que deshace el ajuste de los cuerpos a los significados. Tanto el desacuerdo político como el malentendido literario se refieren cada uno a un aspecto de ese paradigma consensual de la proporción entre palabras y cosas. El desacuerdo inventa nombres, enunciados, argumentaciones y demostraciones que instituyen nuevos colectivos donde cualquiera puede hacerse contar entre los no contados. El malentendido procesa la relación y la cuenta desde otro ángulo, suspendiendo las formas de individualidad por las que la lógica consensual liga los cuerpos a los significados. La política trabaja con el todo, la literatura trabaja con las unidades. Su propia forma de disenso consiste en crear nuevas formas de individualidad que deshacen las correspondencias establecidas entre estados de cuerpos y significados. De esto surgen dos consecuencias. La primera, propia del disenso literario, concierne a las unidades desligadas del todo. Es innegable que el espacio de estas individualidades es incompatible con la forma de un cuerpo social ordenado y estable, pero esto no excluye toda noción de totalidad, sino una sustractiva o aditiva. La segunda es la diferencia de caminos entre el desacuerdo político y el malentendido literario. El disenso literario opera sobre los cambios de escala y de naturaleza de las individualidades, sobre la deconstrucción de relaciones entre estados de cosas y significados. El disenso político se manifiesta bajo la forma de procesos de subjetivación que identifica la declaración de un colectivo de anónimos que reconfigura el campo de los objetos y de los actores políticos. Así se diferencia el trabajo de subjetivación que se construyen con las palabras de los nuevos actores sociales. En conclusión, el malentendido literario opone a la escena de la palabra propia del desacuerdo político otra escena de las relaciones entre significados y cosas que invalidan las marcas de la subjetivación política. Le opone la escena de las cosas que expresan el mundo común mejor que los enunciados políticos y la escena de las cosas mudas que existen sin motivo ni significado. La literatura lee los signos escritos sobre los cuerpos y desliga los cuerpos de los significados con los que se los quiere domesticar. En tal sentido, en palabras de Rancière, la literatura es la verdadera vida que nos cura de los dos malentendidos, de la ficción amorosa y de la ficción política.